El 1 de enero de 1959, mientras en el Palacio Presidencial de La Habana reinaba el pánico, un joven líder barbudo se preparaba para entrar en la historia. Fulgencio Batista huía con millones de dólares, y detrás de él emergía un hombre que se convertiría en uno de los personajes más polémicos y enigmáticos del siglo XX. Su nombre, Fidel Castro. ¿Héroe libertador o dictador implacable? Esa es la pregunta que aún divide al mundo. Orígenes familiares. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926, en Virán, en la provincia de Oriente. Su padre, Ángel Castro, era un inmigrante gallego que llegó pobre a Cuba y, con astucia, se transformó en un próspero terrateniente azucarero. Su madre, Lina Ruz, había trabajado como sirvienta en la finca antes de convertirse en la segunda esposa de Ángel. Fidel nació fuera del matrimonio, lo que marcó su infancia con un estigma social que reforzó su carácter desafiante y su necesidad de sobresalir. Infancia en contraste. Aunque creció en un ambiente de privilegio material, rodeado de cañaverales y abundancia, el joven Fidel fue testigo de la pobreza de los trabajadores agrícolas. Esa dualidad, lujo familiar versus miseria obrera, sembró en él una temprana conciencia social. Educación jesuita. Su padre valoraba la educación, por lo que envió a Fidel a los mejores colegios jesuitas, primero al Colegio La Salle en Santiago y luego al prestigioso Colegio de Belén en La Habana. Allí se destacó por su memoria prodigiosa y su capacidad de liderazgo. Los informes escolares lo describían como brillante, con cualidades de mando, aunque también rebelde e indisciplinado. Fuera del aula, el béisbol lo convirtió en un joven competitivo y carismático. La universidad y el despertar político. En 1945, ingresó a la Universidad de La Habana para estudiar Derecho. Era un campus convulsionado por la violencia política, facciones estudiantiles armadas, corrupción gubernamental y debates sobre el futuro de Cuba. Fidel, con su oratoria apasionada, emergió rápidamente como líder. Allí se forjó su discurso antiimperialista, denunciando la influencia de Estados Unidos y la corrupción de los gobiernos cubanos. Experiencias internacionales. En 1947, se unió a la fallida expedición de Cayo Confites contra Rafael Trujillo, dictador de República Dominicana. Un año después, viajó a Bogotá durante el Bogotazo y fue testigo de un estallido de violencia popular. Estas vivencias lo convencieron de que el cambio en América Latina solo sería posible mediante la lucha armada. Así se gestaba el mito. De un niño marcado por contradicciones a un estudiante combativo, Fidel Castro se preparaba para desafiar a la dictadura y convertirse en protagonista de una de las revoluciones más trascendentales del siglo XX. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista tomó el poder mediante un golpe de Estado. Ese día marcó un punto de no retorno para un joven abogado de apenas 25 años que había soñado con una Cuba democrática. Para Fidel Castro, las urnas ya no eran el camino. La revolución sería el único destino. El golpe de Batista y el cambio de rumbo. Batista canceló las elecciones, disolvió el Congreso y reinstauró un régimen corrupto y represivo. Con este giro, Fidel comprendió que el sistema estaba cerrado para cualquier tipo de reforma pacífica. Sus aspiraciones de entrar al Congreso quedaron destruidas. Nace el movimiento. Decidido a actuar, Fidel reunió a un grupo de jóvenes inconformes y formó una célula clandestina llamada El Movimiento. Estaban convencidos de que solo un golpe directo contra las Fuerzas Armadas podría despertar al pueblo cubano. Durante meses entrenaron en secreto y recolectaron armas rudimentarias. El asalto al cuartel Moncada, 1953. En la madrugada del 26 de julio de 1953, Fidel lideró a 160 hombres en un ataque sorpresa al segundo cuartel militar más grande de Cuba, el Moncada, en Santiago. El plan era audaz, tomar armas y encender una insurrección nacional. Pero la operación fracasó. La sorpresa se perdió, la coordinación falló y las fuerzas de Batista aplastaron el ataque,
Decenas de rebeldes fueron asesinados, otros fueron capturados y torturados brutalmente. La historia me absolverá. Fidel sobrevivió y fue llevado a juicio. Allí, en lugar de defenderse, transformó el tribunal en un escenario político. Durante 4 horas denunció la corrupción del régimen, la pobreza del campesinado y la dependencia de Estados Unidos. Terminó con una frase que se haría célebre: «Condenadme, no importa, la historia me absolverá». Fue condenado a 15 años de prisión en la isla de Pinos, pero su discurso lo convirtió en símbolo de resistencia nacional. Amnistía y exilio en México. Sorprendentemente, en 1955 Batista decretó una amnistía general y liberó a Fidel. El dictador creyó que el exilio lo neutralizaría. Grave error. Castro partió a México, donde reorganizó a sus seguidores y conoció a un joven médico argentino que sería su mano derecha, Ernesto Che Guevara. El Granma y la Sierra Maestra. En noviembre de 1956, Fidel, su hermano Raúl, el Che y 79 hombres más zarparon en el yate Granma rumbo a Cuba. El desembarco fue un desastre. Los esperaban tropas de Batista y la mayoría murió. Solo 19 sobrevivieron y huyeron a la Sierra Maestra. Allí, en las montañas, comenzó la guerra de guerrillas. Con escasos recursos, Fidel apostó a una estrategia de desgaste: atacar por sorpresa, desaparecer y ganarse el apoyo campesino. La fuerza de la propaganda. En 1957, el periodista del New York Times, Herbert Matthews, entrevistó a Fidel en la Sierra Maestra. Su reportaje mostró al mundo que Fidel seguía vivo y liderando una resistencia. La imagen del comandante barbudo en uniforme verde se convirtió en un mito revolucionario. Lo que comenzó como un grupo de 19 hombres mal armados, pronto se transformaría en un ejército de miles. Batista, debilitado y cada vez más aislado, vería cómo su poder se desmoronaba mientras el nombre de Fidel Castro ganaba fuerza dentro y fuera de Cuba. En 1958, la lucha armada había transformado a un pequeño grupo de guerrilleros en un ejército popular. Mientras Batista perdía apoyos dentro y fuera de Cuba, Fidel Castro se preparaba para dar el golpe final. El fin de una era estaba cerca, y el comienzo de otra cambiaría la historia del continente. El ejército rebelde crece. En la Sierra Maestra, los guerrilleros se fortalecieron. Campesinos, estudiantes y trabajadores se unieron a la causa. Fidel demostró ser no solo un comandante militar, sino un hábil político. Enseñaba a leer a los reclutas, hablaba de justicia social y usaba la radio clandestina para difundir mensajes de esperanza. Estrategia de desgaste. Los rebeldes no buscaban grandes batallas, sino emboscadas rápidas. Cada golpe debilitaba al ejército de Batista y aumentaba la moral revolucionaria. El Che Guevara y Raúl Castro lideraban frentes paralelos, ampliando el alcance de la insurgencia. Batista se tambalea. La represión brutal del régimen, con torturas y ejecuciones, terminó por alejar a la población. Incluso Estados Unidos, que había apoyado a Batista durante años, le retiró el respaldo en 1958 e impuso un embargo de armas. El dictador estaba aislado. La batalla de Santa Clara. El momento decisivo llegó en diciembre de 1958. Bajo el mando del Che Guevara, los rebeldes capturaron un tren blindado cargado de armas en Santa Clara. La victoria fue devastadora para el régimen. El ejército se desmoralizó y Batista comprendió que no podía resistir más. El triunfo de la revolución, 1959. La noche del 31 de diciembre de 1958, Batista huyó de Cuba rumbo a República Dominicana y luego a España, llevándose consigo una fortuna millonaria. El 1 de enero de 1959, los rebeldes entraron victoriosos en Santiago de Cuba. Pocos días después, el 8 de enero, Fidel hizo su entrada triunfal en La Habana, de pie sobre un tanque y recibido por multitudes eufóricas. Primeras medidas del nuevo gobierno. Fidel no asumió inmediatamente la presidencia. Nombró a Manuel Urrutia como presidente provisional y a José Miró Cardona como primer ministro.
Sin embargo, todos sabían que el verdadero poder estaba en manos del comandante en jefe. Las primeras semanas estuvieron llenas de esperanza. Se prometió democracia, elecciones libres y justicia social. Justicia revolucionaria y controversia. Pronto comenzaron los juicios sumarios contra militares y colaboradores del régimen anterior. Miles fueron ejecutados o encarcelados, lo que generó críticas internacionales. Fidel defendió estas acciones como justicia del pueblo. Para sus seguidores era el inicio de una nueva Cuba. Para sus críticos, el comienzo de una dictadura. El 1 de enero de 1959, no solo cayó Batista, nació un nuevo orden. Fidel Castro, que había comenzado como un joven abogado rebelde, ahora se enfrentaba al mayor desafío de su vida. No solo ganar una guerra, sino gobernar una nación en el epicentro de la Guerra Fría. La Revolución cubana había triunfado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. No era suficiente haber derrotado a Batista. Fidel Castro debía consolidar su poder en medio de un mundo dividido por la Guerra Fría. Y muy pronto, Cuba se convertiría en el epicentro de una crisis que puso al planeta al borde de la aniquilación nuclear. Reforma agraria y ruptura con Estados Unidos. En mayo de 1959, el nuevo gobierno anunció la primera ley de reforma agraria. Grandes extensiones de tierra fueron confiscadas y repartidas entre campesinos. Para muchos cubanos, fue justicia histórica. Para Estados Unidos, una señal alarmante. Empresas norteamericanas perdieron propiedades y Washington comenzó a ver a Castro como un enemigo. Nacionalizaciones y acercamiento a la URSS. En 1960, Castro nacionalizó bancos, refinerías y fábricas estadounidenses. Como respuesta, Estados Unidos redujo la compra de azúcar cubana. Entonces Fidel buscó apoyo en la Unión Soviética. El intercambio fue claro: petróleo y armas soviéticas a cambio de azúcar cubano. Cuba quedaba oficialmente dentro de la órbita del bloque socialista. Bahía de Cochinos, 1961. La CIA organizó la Operación Pluto, un plan para entrenar a exiliados cubanos y derrocar al régimen. El 17 de abril de 1961, unos 1.400 hombres desembarcaron en Bahía de Cochinos. Pero Fidel respondió con rapidez. Dirigió personalmente a 20.000 soldados y en 72 horas aplastó la invasión. Fue una victoria resonante para Cuba y una humillación para Estados Unidos. A partir de entonces, Castro se consolidó como símbolo mundial de resistencia frente al imperialismo. Declaración Socialista. El 1 de mayo de 1961, frente a una multitud, Fidel declaró abiertamente: "Esta es una revolución socialista". Se proclamó marxista-leninista y alineó oficialmente a Cuba con la Unión Soviética. La pequeña isla del Caribe se convertía en un peón clave en el tablero global de la Guerra Fría. Crisis de los misiles, 1962. En 1962, Khrushchev y Castro acordaron instalar misiles nucleares soviéticos en Cuba, a solo 150 kilómetros de las costas de Florida. Cuando aviones espías estadounidenses descubrieron las bases, comenzó la crisis de los misiles. 13 días en que el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Kennedy impuso un bloqueo naval. Tras tensas negociaciones, Moscú aceptó retirar los misiles a cambio de una promesa estadounidense de no invadir Cuba y, en secreto, retirar sus misiles de Turquía. Consecuencias de la crisis. Aunque Fidel se sintió traicionado por no haber sido consultado en la negociación, su imagen internacional salió fortalecida. Había desafiado a Estados Unidos y sobrevivido. Cuba se convirtió en referente del antiimperialismo mundial. De 1959 a 1962, Fidel pasó de ser un líder revolucionario a un jugador central en la Guerra Fría. La revolución cubana ya no era solo un asunto interno,
era una pieza clave en la confrontación entre Washington y Moscú. Después de sobrevivir a Bahía de Cochinos y a la crisis de los misiles, Fidel Castro ya no era solo el líder de Cuba, era un ícono mundial. Pero gobernar una nación aislada, bajo embargo y en medio de la Guerra Fría, significaba enfrentarse a desafíos aún más complejos que la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra. Salud y educación como pilares. Uno de los mayores orgullos del régimen fue la transformación social. En 1961 se lanzó la campaña nacional de alfabetización, que redujo el analfabetismo del 25% a menos del 4% en un año. La educación pasó a ser gratuita en todos los niveles y Cuba se convirtió en referente en medicina. El sistema de salud, universal y sin costo, logró tasas de mortalidad infantil comparables con países desarrollados. Para sus seguidores, estos logros fueron prueba de que la revolución cumplía sus promesas. Represión y control político. Pero no todo era esperanza. Con la consolidación del poder, se instaló un régimen de partido único. No había espacio para la oposición ni libertad de prensa. Disidentes, intelectuales y homosexuales fueron perseguidos, encarcelados o enviados a campos de trabajo. La Cuba de Castro ofrecía igualdad social, pero al precio de las libertades individuales. El éxodo del Mariel, 1980. Las tensiones sociales explotaron en abril de 1980, cuando Castro permitió que quienes quisieran marcharse lo hicieran a través del puerto de Mariel. Más de 125,000 cubanos abandonaron la isla en cuestión de meses. Entre ellos, había opositores, pero también criminales y enfermos mentales liberados por el régimen. Fue un golpe propagandístico que desató un fuerte debate en Estados Unidos. El periodo especial, años 90. La caída de la Unión Soviética en 1991 sumió a Cuba en la peor crisis de su historia. Sin subsidios, la economía se contrajo un 40%. El transporte colapsó, hubo apagones diarios y la dieta se redujo a raciones mínimas. Fidel llamó a esta etapa el periodo especial en tiempos de paz. Para sobrevivir, permitió parcialmente la circulación de dólares y abrió la isla al turismo internacional, contradiciendo su rechazo al capitalismo. Últimos años y retiro. A pesar de la crisis, Fidel mantuvo el poder hasta 2006, cuando una enfermedad intestinal lo obligó a delegar temporalmente en su hermano Raúl. En 2008 anunció oficialmente su retiro, tras casi medio siglo gobernando. Desde entonces, se limitó a escribir reflexiones y a aparecer esporádicamente en actos públicos. Muerte y legado. El 25 de noviembre de 2016, Fidel Castro murió a los 90 años. Sus cenizas fueron trasladadas en una caravana de La Habana a Santiago, recreando en sentido inverso la Marcha de la Victoria de 1959. Fue despedido como héroe por unos y como dictador por otros. Su legado divide al mundo. Para algunos, un libertador que dio dignidad a los humildes. Para otros, un tirano que sofocó la libertad de todo un pueblo. Fidel Castro fue guerrillero, abogado, estadista, revolucionario y dictador. Amado y odiado con igual intensidad, dejó una huella imborrable en la historia del siglo XX. Su vida demuestra que el poder puede nacer de la pasión, pero también que los ideales pueden transformarse en cadenas. La pregunta sigue abierta. ¿Fue Fidel Castro un héroe que liberó a Cuba o un dictador que la aprisionó bajo un nuevo régimen?